Venimos al Faro de Moncloa desde el Parque Primero, ya que es zona de influencia de nuestro parque, a probar columna seca y a probar la efectividad de nuestro procedimiento operativo para trabajar en edificios SEGA, en plantas supuestamente incendio por encima de la 10ª, y las dificultades que tenemos con nuestros sistemas de impulsión en baja presión para llegar el agua hasta aquí arriba. Según nuestro procedimiento, trabajaríamos aquí a estas alturas a partir de 50 metros, a partir de una 17ª planta, con el sistema de alta presión, intentando conectar dos bombas en paralelo para sumar los caudales y para tener presión y caudal suficiente en las líneas de ataque, en los tramos de ataque en la planta correspondiente. Bienvenidos a todos los miembros de la Hermandad de Bomberos, a todos los seguidores de la Hermandad de Bomberos, en una nueva entrevista. En esta ocasión, una entrevista muy especial para todos nosotros, para mí sobre todo. Realmente me siento honrado de tener la participación, la presencia de toda una institución de lo que es bomberos en España, de lo que es bomberos del Ayuntamiento de Madrid, el señor Juan Carlos Campaña. La verdad que para mí, repito, es un honor. Le doy la bienvenida. Bienvenido, Juan Carlos, a esta entrevista para la Hermandad de Bomberos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por la presentación tan grandilocuente que me has hecho. No creo que llegue yo a todo lo que has dicho, pero bueno, te lo agradezco. No, realmente, como te decía y te lo dije antes, me siento honrado. Para mí es una charla que hace mucho tiempo quiero tener con vos. Espero que sirva para dejar un documento, un archivo, en donde aquel que no te conoce te pueda conocer un poco más, pueda conocer un poco al instructor, al hombre, al bombero que hay detrás de Juan Carlos Campaña, que hace años que bueno, mucha gente lo conoce a través de la capacitación, de los artículos que escribe, de muchas cosas relacionadas a la formación, pero que tal vez no hemos visto en una entrevista de este tipo, donde podemos conocerlo un poco más en profundidad. Juan Carlos, presentate vos el cargo que tenés en el Ayuntamiento de Bomberos de Madrid. ¿Qué cargo tenés hoy? ¿Hace cuántos años que sos bombero? ¿Qué rol desempeñás hoy en Bomberos del Ayuntamiento de Madrid? Bueno, actualmente soy suboficial jefe de área en Bomberos Ayuntamiento de Madrid. Inicié mi carrera como bombero hace aproximadamente 31 años. Yo ingresé como bombero raso. Y bueno, pues he ido pasando por todas las categorías que nosotros tenemos definidas en nuestro servicio, categorías profesionales como son jefe de grupo, cabo, sargento y actualmente suboficial. Todas las categorías se cubren por concurso-oposición, por oposición con exámenes y demás. Y actualmente desempeño puesto de lo que sería aproximadamente un Battalion Chief en la Organización de Estados Unidos. El día que entro de guardia, yo estoy en el Parque de Vallecas y soy responsable del Parque de Vallecas, el Parque de San Blas y el Parque de Hortaleza. Ese es el ámbito de competencias. Y en cuanto a intervenciones, pues según los procedimientos nuestros, acudimos cuando somos requeridos, los suboficiales, o bien cuando la intervención por incendio, por explosión o por cualquier tipo de accidente requiere una figura de coordinación de los medios que se desplazan para solucionar la situación. A nivel personal, pues bueno, te puedo contar, no sé si interesa esto, pero te puedo contar que estoy casado y tengo 2 hijos y tengo 2 pasiones, mi familia y mi trabajo. Bueno, justamente iba un poco a otra cosa que te quería preguntar. Se te ve muy familiar, o sea, en tus fotos de perfil siempre, digamos, se ven imágenes muy junto a tu familia, disfrutando momentos con ellos. Disfrutás mucho estar con tu familia, ¿no? Sí. O sea, si algo tengo es que tengo una familia que me aguanta mis tonterías de bombero, que para mí es importante. Muchas veces me dejan hacer como, bueno, ya está el tonto de los bomberos, déjale, que está contento así, no da guerra. Pero bueno, eso también para mí es una suerte, ¿no? El poder tener
gente detrás de mí que no diría yo que comprende todo lo que hago, pero sí que lo respeta y lo apoya. Y no sé si me están escuchando por aquí. Pues para mí sí es muy importante, es un apoyo muy importante y evidentemente lo mucho o poco que yo he conseguido profesionalmente se lo debo en gran parte a ellos, a mi mujer y a mis 2 hijos, ya hijos, bueno, relativamente mayores de 20 y 18 años y pues que bueno, no sé si seguirán mis pasos, tampoco quiero que forzarles a nada, me gustaría sí que ellos siguiesen o que eligiesen un trabajo en el que disfrutasen tanto como disfruto yo del mío, sea cual sea, pero que por lo menos disfrutasen tanto como disfruto yo del mío. Yo te puedo garantizar que yo me levanto por la mañana para ir de guardia como el primer día, o sea, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas ganas de hacer cosas, trabajar y aportar lo que se pueda aportar e intentar sobre todo hacer las cosas no de manera mediocre, porque entiendo que a mí mi padre me enseñó a hacer las cosas, intentar hacerlas bien hechas, y las medias tintas pues como que las podemos dejar para otra mucha gente que no se esfuerza en buscar esa, que nunca vamos a encontrar la excelencia, pero hay que disfrutar por el camino, y eso para mí en mi vida ha sido una constante. ¿Sí? ¿Tenés el privilegio de ser parte de uno de los cuerpos bomberos tal vez más respetados o más mirados, más observados del mundo, ¿no? El bombero del Ayuntamiento de Madrid, de la Ciudad de Madrid. ¿Cómo es ser bombero de Madrid? ¿Qué se siente ser bombero de Madrid? Lo primero, un tremendo orgullo. Por llevar el uniforme que llevo, un tremendo orgullo. Tenemos, como todos servicios de bomberos, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Pero te puedo garantizar que todos mis compañeros trabajan para que haya más luces que sombras. Y sobre todo una cosa muy importante, que yo no he echado nunca en falta. Cuando salimos a la calle, el personal de Bomberos de Madrid lo da todo. Sí es cierto que cada vez no con tanto corazón, sino con mucha más cabeza. Hemos hecho muchas burradas en la calle, yo creo que todos los bomberos. Y la sociedad actual nos demanda ahora otro tipo de respuesta, más tecnificada, más segura, más eficaz, en la que no vale todo. Y yo creo que ese camino es el camino que hemos iniciado en mi servicio desde hace unos cuantos años, en el que me siento muy orgulloso de poder haber contribuido con mi granito de arena y que tengo compañeros que están contribuyendo diariamente a que esto sea así y a que la resolución de las intervenciones en la calle, porque yo entiendo que cuando alguien nos llama a bomberos es porque está pasando uno de los peores momentos de su vida, y poder ayudarles, primero, es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. Y segundo, el tener la formación, la actitud para poder ayudarles con esa capacidad de humanidad, de humildad, de profesionalidad y poder darles el mejor servicio. Al final es un servicio que ellos están pagando. Para mí es un orgullo, es una satisfacción enorme. Principalmente porque yo me pongo en su pellejo, me pongo en su situación muchas veces, y yo cuando voy al médico quiero al mejor. Yo quiero al mejor. Pues entiendo que cuando a mí me llaman exactamente igual, y que el que tiene una situación de siniestro de cualquier tipo de las intervenciones que nosotros acudimos, yo creo que no quieren al mediocre, quieren al mejor. Y en ese sentido, Bomberos de Madrid sí que te puedo decir, entiendo que igual que en cualquier otro servicio de bomberos, entiendo que igual, pero yo puedo hablar por lo mío, ¿no? Y entiendo que cualquier intervención, cualquier dotación que acude a solucionar una situación aquí en Madrid, en nuestra ciudad, da el 100% y con una actitud tremendamente positiva para solucionarlo con coherencia, con eficacia y sobre todo con seguridad. Orgullo, sobre todo, orgullo de esta camiseta. Me dijiste, no sé si escuché bien, alrededor de que entraste a Bomberos de Madrid alrededor de hace unos 25, 30 años. 30 sí. años. En el año 1990-91 aproximadamente. Para que yo ingresé como...
para que no se pase en la entrevista ese detalle, ¿no? Porque sos testigo un poco de ese momento. Contame cómo fue entrar en ese momento o sea, Bomberos de Madrid está lleno de historia. Uno puede buscar en la web y es un cuartel con un montón de tradiciones y de historias, un cuartel antiguo. ¿Cómo fue entrar hace tantos años a Bomberos de Madrid? ¿Cómo era Bomberos de Madrid en ese momento? Bomberos de Madrid es un servicio muy tradicional porque, de hecho, en algún momento histórico de los servicios de Bomberos de Madrid, pues hemos sido la punta de lanza, la vanguardia de lo que podía ser un servicio de bomberos potente, organizado y que además respondía a un volumen de intervenciones importantes cuando yo ingresé. Sí es cierto que en la sociedad actual, todo lo que es las medidas de prevención están haciendo su trabajo, un buen trabajo, y están funcionando, y por tanto hay menos intervenciones. Quizás las intervenciones que hay son mucho más tecnificadas, requieren un nivel de formación y un nivel de preparación muchísimo mayor. En el año 90-91, cuando yo ingresé, pues las cosas se hacían como se hacían, porque era el momento histórico que estábamos pasando. Pero sí es cierto que yo lo que noté en aquel momento era, primero, un orgullo de pertenencia tremendo. Acabábamos de salir, no hacía muchos años, o habían salido mis compañeros no hacía muchos años, de una tragedia que fue la de Almacenes Arias. Eso dejó marcado al servicio. De hecho, todavía tiene sus pequeñas secuelas, se arrastran sus pequeñas secuelas. Pero lo que sí yo detecté desde el primer momento es muchas ganas por aprender, muchas ganas por superar las dificultades y muchas ganas por querer hacer las cosas mejor de lo que se estaban haciendo y seguir progresando para hacer las cosas bien. Y sobre todo ese orgullo de pertenencia por tradición, que sí es cierto que en muchos casos incluso la tradición nos ha, no sé si decir lastrado, ¿no? Pero sí es cierto que si no somos capaces de esa tradición reciclarla o recomponerla o analizarla y coger lo bueno y dejarlo lo que ya no nos sirve para sentirnos orgullosos de lo que han hecho nuestros compañeros, pues quizás en algún momento nos puede frenar el avance. Eso es lo que yo detecté hace 30 años, cuando ingresé por aquí. Siempre a Juan Carlos Campaña se lo relaciona directamente con la capacitación, con la formación. De alguna manera se lo ve relacionado a la formación de bomberos. Yo por lo menos dentro de lo que sé que creo que en 2019 participaste de un workshop, creo que era, no sé si en Bilbao, de incendios. Sí. Siempre estás relacionado a la capacitación. ¿Cómo fue evolucionando en España la formación? No sé, pongámosle los últimos 15 años. ¿Cómo has visto la evolución de la formación de los bomberos? No solo en Madrid, los bomberos españoles, porque sé que tenés relación con instructores y con bomberos en toda España. ¿Cómo has visto que ha evolucionado los últimos 15 años la formación de los bomberos en España? Pues yo creo que es formación mucho más reglada, formación mucho más, sobre todo mucha más formación en cuanto a calidad y a cantidad de formación. Hemos pasado de una época en la que la formación en los servicios de bomberos estaba basada únicamente o prácticamente en lo que era la experiencia operacional. Dada la experiencia operacional cada vez es menor, pues nos tenemos que basar nuestra formación en la formación profesional en más cosas. Y incluso teniendo en cuenta que cada vez las intervenciones son mucho más tecnificadas. Tenemos intervenciones, lo que nos ha pasado este último año, intervenciones por descontaminación por COVID, intervenciones por entradas en viviendas con COVID positivo, intervenciones con riesgo químico. Los incendios ya no son los que teníamos antes. Es decir, tenemos que ser, no diría yo más profesionales, por no denigrar a nuestros compañeros antiguos, ni muchísimo menos, que nos han enseñado a ser bomberos. Ellos, mis compañeros veteranos que yo tuve hace 25 o 30 años, son los que a mí me han enseñado a ser bomberos. Pero sí es cierto que la realidad de ese entorno histórico, de ese momento, no es la que tenemos ahora. Y por tanto los servicios de bomberos nos tenemos que adaptar a esta realidad
y formarnos para dar respuesta a las intervenciones que surgen en esta realidad y que nuestros compañeros realmente no tenían. Entonces, la evolución de la formación, muchísima más formación y muchísima más formación de calidad y tecnificada, porque la realidad es que la sociedad que tenemos ahora mismo es lo que nos está exigiendo, En cualquier intervención surge un móvil y nos pone en evidencia si no estamos haciendo lo adecuado, evidentemente, y si no tenemos la formación adecuada. Ahora, yo te pregunté cómo es la formación, cómo ha evolucionado los últimos 15 años. ¿Cómo debería evolucionar a partir de ahora la formación de los bomberos en España desde hoy en los próximos 15 años? ¿Cómo debería evolucionar? Pues yo no sé si lo veré, porque yo ya con 53 años que tengo, pues dentro de poco, no quiero ni pensarlo, porque yo no sé cómo lo voy a tomar, ¿no? Pero llega y llega. Eso es impepinable, ¿no? Yo creo que la formación de aquí a 15 años tiene que ser formación reglada y reconocida oficialmente, porque nosotros no tenemos una formación en España reconocida oficialmente como bomberos. Sí hay incursiones en cuanto a formación profesional, los módulos de formación profesional y estas cosas, pero todavía no está realmente instaurado en nuestro país. Y yo creo que la formación camina hacia esa formación reglada, formación con titulaciones oficiales, formación que abarque un gran abanico de especialidades, y yo creo que la formación va a ir mucho más enfocada a no tanto ser aprendí de todo, maestro de nada, sino a las especialidades, a especializarnos en determinados campos, porque es que si no es imposible dar una buena respuesta en la calle. Especializarnos en campos de riesgo químico, especializarnos en el campo de buceo, rescate, especializarnos en el campo de rescate con cuerda, rescate en altura, es que especializarnos en el campo de incendios, aunque la intervención reina de bomberos sea incendios, y todos sabemos de incendios, pero realmente sí que es cierto que cuanto más te metes en todo lo que es la formación que podemos dar a los bomberos en cuanto a incendio, más te das cuenta del enorme campo que aparece y que desconocemos, ¿no? Yo llevo, no te voy a decir los 30 años, pero sí entre 15 y 20 años estudiando dinámica de incendios, estudiando métodos de extinción y repasando cosas, y yo me considero todavía un aprendiz, o sea, no soy capaz de considerarme un verdadero profesional, porque ni tenemos tanta experiencia operacional, ni tenemos tanta posibilidad de formarnos a nivel práctico como para poder considerar que dominamos esa materia, ni esa ni otras. Por tanto, yo creo que la formación tiene que ir encaminada hacia la especialización en distintas áreas de respuesta a las intervenciones en la calle. Tocaste el tema de incendio, ¿no? De la especialidad de incendio y la formación de los bomberos en incendio. ¿Cómo es la formación de los bomberos de Madrid en la especialidad de incendio? ¿Cómo entrenan? ¿Cuánto entrenan? ¿Dónde entrenan? Es una pregunta que particularmente a mí me interesa saber. Pues mira, yo como instructor la considero una formación escasa, ¿vale? Pero cualquier tipo de formación, cualquier volumen de formación, yo la consideraría escasa siempre. No tenemos un campo de entrenamiento propio, dado que estamos en lo que es el núcleo urbano de Madrid. Nosotros atendemos lo que es el municipio de Madrid, y en el municipio de Madrid pues tenemos una normativa que nos impide hacer humo y, por tanto, tener prácticas de fuego como a todos nos gustaría. Por lo tanto, tenemos que depender de alquiler de instalaciones privadas que están a las afueras de Madrid y que tienen los permisos correspondientes. Son instalaciones muy caras, relativamente, yo diría que caras, que requieren una logística importante, que requieren una logística que no cualquier servicio es capaz de solucionarla, y que requieren incluso por parte de los instructores una experiencia operacional y una formación que no siempre tenemos y con la que no siempre contamos. Y por tanto, pues bueno, la formación se les da un curso de ingreso a los compañeros de nuevo ingreso de unas 25 o 30 horas, no se les da mucho más,
para que por lo menos tengan ese primer conocimiento básico que les permita trabajar o integrarse dentro de una dotación con seguridad, sobre todo con seguridad, para que se integren dentro de la dinámica de trabajo en incendios de lo que es el Servicio de Bomberos de Madrid. Y posteriormente tenemos pues los cursos de ascenso, que en cada uno de los cursos de ascenso a las distintas categorías profesionales pues se les da también un volumen de horas de entre 20 y 25 horas, de muchas veces el repaso de conceptos y otras veces es incluso, como este último año que hemos introducido todo lo que es el ataque ofensivo exterior, y que se les introduce, se aprovecha para introducir esos nuevos conceptos y repaso de conceptos anteriores que como profesional ya se deben de acometer. Para mí es poca formación en cuanto a incendios. Lo mismo que te digo que es poca formación en cuanto a riesgo químico, en cuanto a rescate, en cuanto a cualquiera de las otras disciplinas. Siempre, para mí la formación tiene que ser un capítulo importante en la inversión, yo diría que el más importante en la inversión de cualquier servicio de bomberos, y a día de hoy pues no siempre es así, y bueno, los siniestros se resuelven todos, con la mejor o peor suerte, pero los siniestros, las intervenciones se resuelven todas. Pero sí es cierto que yo he hecho en falta más volumen de formación. Como te digo, esta entrevista, esta charla me la debí hace mucho, tenía muchas ganas de llevar adelante esta conversación con vos. Yo admiro todo lo que ha sido tu trayectoria y lo que significa Juan Carlos Campaña. Y bueno, mi idea era empezar hablando un poco de tu familia, de Bomberos de Madrid, y después ir pasando un poco a vos, particularmente a vos, y después un poco a lo que sería el interés de los bomberos latinoamericanos y saber un poco sobre tus conceptos en algunas cosas. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña pausa y porque yo entiendo que Juan Carlos Campaña también es un referente y es muy escuchado por bomberos de toda España. O sea, a mí me hablan de vos muchos bomberos de toda España, sabes que compartimos algunos grupos donde hay amigos en común y demás. Entonces también yo quería aprovechar que tengo el contacto con ellos y que ellos me pasaran algunas preguntas para hacerte a vos, desde el punto de vista de los bomberos de España, cosa que yo no podría hacer, para saber el punto de vista tuyo. Bueno, y entonces yo te traslado dos preguntas, simplemente que me hicieron. No voy a saber quién las pregunta, ¿no? No, se dice el pecado, no el pecador. Pero la primera es, ustedes en Madrid tienen regulados los umbrales de emergencia, o sea, según el tipo de salida. ¿Cómo saben ustedes la dotación o dotaciones que se activan? Por ejemplo, en Estados Unidos se hablan de incendios de 2, 3, 4 alarmas, pero ¿cómo lo hacen ustedes? O sea, ¿cómo es en Madrid? Sabemos que salen creo que un mínimo de 8 o algo por el estilo, pero ¿cómo sería, digamos, estos umbrales de emergencia? No tenemos especificados, sí tenemos unas claves de intervención en las que, dependiendo de la tipología de intervención, se categoriza en una clave, y esa clave lleva asociada un tren de ataque específico. Lo que sí tenemos es que cada tipo de vehículo tiene una dotación fija, una cantidad de personal fijo. Para nosotros el tren de ataque estrella, el tren de ataque para fuegos estructurales, para explosiones, para atentados, etcétera, es autobomba y autoescala, y complementado con el jefe sector, con el suboficial de sector si es necesario. Y como te digo, el autobomba van 8 personas fijas, un sargento, un cabo, 5 bomberos y un conductor, más la autoescala, que puede llevar un cabo, un bombero y un conductor, o dos bomberos y un conductor. En total son un mínimo de respuesta para incendio estructural de 11 personas. Si se le añade el jefe de sector, el suboficial, son 3 personas más, el suboficial, conductor y un bombero acompañante. En el momento en que tenemos la ventaja, nosotros en Madrid sí que es cierto que gracias a la estructura que se ha conseguido, yo, habiendo viajado por ahí mucho, me considero
un privilegiado por pertenecer al servicio que pertenecemos, porque la estructura de Bomberos de Madrid permite que en cuanto el mando de la intervención llega a la intervención y ve que necesita recursos, en un máximo de 6-7 minutos tiene el recurso de apoyo que necesita inmediatamente. Tenemos unas isócronas entre parques de cualquier parque o cualquier punto de su zona de influencia de aproximadamente 7-8 minutos, incluso menos, y eso nos permite pues un tiempo de respuesta muy bueno, pero además contar con una cantidad de medios especializados en cada una de las intervenciones, en cada una de las tipologías de las intervenciones, prácticamente inmediato y con muy poquito tiempo de respuesta. Con lo cual no tenemos especificadas esos niveles de alarma. Sí, en algún documento tenemos algo escrito, pero realmente no es algo que se aplique en la práctica porque no es realmente necesario. El mando de la intervención, el primer mando de intervención, en cuanto llega y ve que la situación, ese equilibrio entre lo que es la magnitud de la intervención y los recursos con que cuenta en ese momento, en cuanto ve que eso está desequilibrado o él intuye que puede llegar un momento cercano en la intervención en el que puede estar desequilibrado, pide medios inmediatamente, se da una zona de espera, se empieza a preparar el crecimiento organizativo de la intervención y en una intervención media podemos tener entre 20 y 25 personas trabajando en distintas categorías en cuestión de los primeros 20 minutos, media hora. Para mí eso es conociendo la infraestructura de otros servicios de bomberos nacionales o incluso internacionales, como conozco, para mí eso es una ventaja brutal, que nos permite trabajar de una determinada manera que a otros no les permite. Y con el riesgo de que los incendios son los mismos en Madrid que en otro lugar de nuestra geografía y tienen que dar, mis compañeros de otro servicio distinto de Madrid, tienen que dar la misma respuesta. La segunda pregunta es un poco más punzante, va al hueso directamente. ¿Pensás que en España la formación a nivel nacional en bomberos es uno de los mayores problemas en los servicios de bomberos? Sí. La disparidad, la heterogeneidad de formación que tenemos en los servicios bomberos a nivel nacional es muy importante. Es decir, no tenemos una regulación nacional que nos homologue la formación, que homogeneice toda la formación que puede tener un bombero en cualquier servicio de la geografía nacional. De hecho, las pruebas de acceso a cada uno de los servicios las pone cada uno de los servicios en concreto. El organismo estatal o municipal o incluso autonómico del que dependa ese servicio, y eso produce paradojas importantes en cuanto a niveles formativos y de capacidad de acceso en los distintos sitios. No tenemos una capacidad formativa homogénea y eso pues de alguna manera se nota. Sí te puedo decir que hay muchísima inquietud por parte de todos los compañeros que detectan cuando salen a la calle que no tienen la formación suficiente y que incluso en su tiempo libre, tiempo que no está pagado en nómina, porque nosotros aquí en España somos todos profesionales. Diferenciando siempre entre lo que es un profesional que cobra una nómina y un voluntario que incluso para mí puede ser muchas veces más profesional que un señor que le cobra una nómina, pero evidentemente cuando sales a la calle y te das cuenta de tus carencias es cuando tu amor propio profesional empieza a despertarse y empieza a darte cuenta de que tienes que hacer algo más de lo que te pagan en nómina, porque es que si no es imposible dar una buena respuesta a la calle. A nivel personal, un maestro para Juan Carlos Campaña, ¿quién fue? Pues mira, yo tengo varios maestros y además he tenido la suerte de recorrer con el Grupo Internacional de Instructores, de recorrer muchos sitios y conocer mucha gente. Pero te diría que Paul Greenwood, para mí ha sido una persona que profesionalmente me ha marcado mucho. Roy Reyes, para mí, y después
gente del grupo internacional, Sam Raffel, John McDonnell, Steve Kerber, bueno, no sé. Pero sobre todo yo creo que el principal que me hizo, me picó el bicho de meterme en esto de los incendios fue Paul Greenwood. El leer sus artículos, el leer sus libros, el leer su página, que en el momento cuando la tenía, pues me mantuvo muy despierto, y además era una persona a la que yo tenía mucho respeto, pero además es que todo lo que yo le preguntaba, él me contestaba. Yo no me considero nunca nadie importante, pero realmente una persona que estaba trabajando al nivel que ha estado trabajando Paul durante todos estos años, y que atendiese, entiendo que como a mí, a muchísima gente, ¿no? Que atendiese con la humildad y con la profesionalidad que nos contestaba a todos, para mí era un auténtico referente. Y cosas que he visto yo cuando he estado relacionado con este grupo internacional de instructores y que me han marcado mucho, es sobre todo la humildad y las ganas de enseñar. No solamente que yo sé y vengo a demostrarte lo mucho que sé, sino yo sé esto y aquí lo tienes, para ti también. Eso es algo que a mí me gustaría seguir a lo largo de toda mi carrera profesional, lo que me quede, y poder aportar todo lo que podamos. O sea, yo creo que cuando nos jubilemos, esto no significa que cuando nos jubilemos lo dejemos mejor, ¿no? Pero que podamos haber aportado nuestro pequeño granito de arena para realmente que lo que dejemos sea mejor que lo que nosotros cogimos en su momento. Quiero hacer una mención especial a Roy. Para mí Roy Reyes ha sido el que me acogió en su seno para enseñarme muchísimas cosas, y al que tengo un respeto y con el que tengo una amistad importante. Sí, creo que también le pediste que hablara con los chicos de Madrid, ¿no? Que dieron una breve charla. Sí, estoy enterado. Sí, la humildad creo que también, o sea, de mi parte veo eso también. Realmente se rescata mucho, y te incluyo dentro de ese grupo de personas que vos también lo tenés. Siempre lo has tenido. Y nuevamente caemos en la especialidad de incendio, y te veo muy relacionado a la especialidad de incendio. ¿Te gusta un poco más que otras especialidades en bombero? Como bombero, ¿te gusta más el entrenamiento de incendio, la especialidad de incendio? Sí, realmente, porque yo cuando era cabo realmente he sufrido, de alguna manera, entre comillas, he sufrido la falta de formación. Realmente una formación que hoy considero básica para cualquier bombero, pero que en aquel momento yo pues no la tenía, no la había recibido, o no había estado lo suficientemente ágil como para recibirla. Y pues cuando sales de un incendio en unas determinadas condiciones físicas, te das cuenta, esto o tiene que ser de otra manera, o yo no valgo para esto. Y entonces empiezas a darte cuenta de que y al hilo de la especialización que te he comentado antes, ¿no? Que no puedes tocar todos los hilos o todas las disciplinas a un nivel importante, y que entiendo que cada uno se tiene que especializar en lo que buenamente más le atraiga y en lo que pues buenamente más posibilidades tenga de recibir la información y de compartir esa información. A mí el tema de incendios ha sido algo que siempre me ha apasionado. No quiere decir que no me haya podido formar en cuanto a rescates y en cuanto a otro tipo de disciplinas bomberiles, pero sí es cierto que bueno, también tuve la oportunidad allá por el año 2007-2008 de incorporarme al grupo internacional de instructores, y esto fue, y además es que yo me encontraba en una sala con un montón de gente que veía por internet y que a los que había leído, y yo decía, ¿y yo qué hago aquí? ¿No? Es que los entendía en inglés levemente. Después, poco a poco, pues vas aprendiendo un poquito más, pero decías, bueno, ¿y yo qué hago aquí, no? Pues tuve la gran suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y colarme por ahí. Tampoco sé qué mérito más puedo atribuirme para haber estado ahí, ¿no? Pero sí es cierto que después de toda esa gente,
en el ámbito de incendios he absorbido todo lo que he podido para trasladarlo aquí a mi servicio. Y hemos trasladado muchísimas cosas al Servicio de Bomberos de Madrid. Y por ende, en las formaciones que yo he dado, yo he ido trasladando o intentando impregnar las formaciones de toda esa filosofía que con esos pequeños contactos de una semana y media, no teníamos más anualmente, pues era capaz de asimilar con ellos y traérmelo de vuelta para compartirlo. No para quedármelo, porque lo primero que veía de ellos era que ellos no se quedaban nada, ellos se vaciaban en esa semana, se vaciaban contigo y al final decías, bueno, ¿y por qué conmigo? Si no me conoces de nada, ¿no? Y ellos, para ellos el principal objetivo era trabajar mejor y dar un mejor servicio en la calle. Y si yo tengo algo que considero que es beneficioso para dar un mejor servicio en la calle, aquí lo tienes, para ti también. Esa era la filosofía que yo me llevaba a cada uno de esos viajes que hemos estado haciendo. Siempre te he visto preocupado no solo por la formación técnica, o sea, muchas veces, para que veas que sí sigo tu trabajo, muchas veces te he escuchado, por ejemplo, una vez te escuché hablar que en la formación de Bomberos de Madrid habías incluido ética, por ejemplo, algo referido a la ética. Y que, por ejemplo, una vez escribiste un artículo para la Hermandad de Bomberos que se llamaba Jefes o Líderes. ¿Qué tan importante es dentro de la formación del bombero para vos la parte humana, más allá de la profesional? O sea, eso que se lleva innato también, desarrollar ese liderazgo. O sea, ¿qué forma Juan Carlos Campaña cuando forma bomberos en Madrid? ¿Forma jefes, futuros jefes o forma líderes? Pues yo, aparte de la formación técnica, siempre en todas la formación que yo doy, yo no me considero un formador profesional, ni muchísimo menos, soy un formador esporádico, no me dedico a tiempo total, soy bombero. Pero en las formaciones que puedo impartir siempre me gusta imprimir esa parte de lo que tú hablas, de ética, sobre todo de responsabilidad con el trabajo que estás desarrollando, porque al final, te guste o no, eres un servidor público y eso te tiene que cargar de responsabilidad para saber hacer las cosas lo mejor posible. Y volvemos a la mediocridad. Mediocres hay muchos. Pero yo cuando voy al médico, yo no quiero al médico mediocre, yo quiero al mejor médico. Y cuando a nosotros nos llaman para solucionar una situación, el que nos llama, que está pagando los impuestos, quiere al mejor, no al mediocre. El mediocre que se quede en el parque, por favor. En cuanto a líderes, pues evidentemente igual. Yo creo que los que accedemos a esas categorías de mandos intermedios, tenemos la gran responsabilidad de no solamente compartir información, sino que asegurarnos de que los que nos siguen sean capaces de ser mejores líderes que tú. Yo no me considero líder, me considero un aprendiz de líder. Pero sí es cierto que si algo vas dejando por el camino, algo positivo, algo que merece la pena, siempre alguien lo recogerá. Siempre lo recoge alguien para tomarlo como ejemplo y para seguir ese ejemplo. Y en ese sentido, para mí, lo que es la formación como mando, como líder, siempre he hecho de menos esa parte, no solo la parte técnica, sino la parte de liderazgo, de gestión de recursos, de gestión de personas, porque al final el bombero es una persona. Y yo cuando entro de guardia tengo que tener en cuenta no solamente la capacidad técnica, la capacidad en cuanto a conocimientos y habilidades de ese señor, sino en cuanto a la capacidad humana que ese señor tiene en ese momento determinado. Porque puede ser que haya discutido con su mujer, puede ser que tenga un hijo malo, puede ser que... Y yo eso como mando lo tengo que saber, no le puedo tratar como un número, sino le tengo que tratar como una persona, porque además, entre otras cosas, entiendo que parte del trabajo del mando es intentar sacarle el máximo rendimiento a esa persona como bombero. Y para sacarle ese máximo rendimiento también tienes que saber cuáles son sus circunstancias personales, empatizar con él, comprenderlas
No permitir cualquier cosa, evidentemente, ¿vale? Pero sí entiendo que no solamente es el bombero vestido de uniforme, sino que dentro de su uniforme hay una persona con unos condicionantes que los mandos tenemos que conocer. Para mí hay una diferencia enorme, y siempre lo he visto. Hay una diferencia enorme entre lo que es un jefe jerárquico, y lo que es una persona a la que yo quiero seguir, independientemente de que tenga jerarquía o no. Una persona a la que yo quiero seguir su ejemplo. Al jefe le obedeceré porque es mi jefe y jerarquíamente tengo que obedecer, pero siempre intentaré o será más satisfactorio para mí seguir a ese compañero que sin categoría me está enseñando, me está aportando y me está ayudando a hacer las cosas mejor. No sé si te he contestado o me estoy enrollando, Tito. No, sí, no, por favor. Es que, como te digo, lo que decís vos tiene un valor, no solo porque lo digas vos, sino por tu trayectoria, por lo que hay detrás de esos 30 años de servicio. Por eso, algunos conceptos son importantes que los digas vos para tener tu versión, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta que me viene a la cabeza hacerte. Dame tu definición de la hermandad de bomberos. ¿Qué significa la hermandad de bomberos? Compartir. O sea, compartir y conocernos y aprender unos de otros. O sea, yo no veo otro objetivo de la hermandad, no sé. Conozco lo justo, ¿eh? Tampoco, Tito, tú y yo es la primera vez que nos vemos así directamente, aunque por WhatsApp hemos hablado muchas veces, pero yo creo que el objetivo fundamental de la hermandad es compartir y aportar a los servicios que menos tienen o que menos posibilidades tienen la mayor cantidad de información y de conocimientos para que tengan o que algún día podamos equilibrar ese nivel de los que más tienen a los que menos tienen, ¿no? Entonces, para mí eso es enorme porque realmente, y te lo repito, es lo que yo he visto con mis mentores, mentores nacionales e internacionales, ¿no? Hay que intentar, el que tú tengas una información y te la quedes, pues está muy bien, ¿no? Pero realmente cuando estamos desarrollando los roles que desarrollamos en los servicios de bomberos sirve de poco, porque o tú extiendes ese conocimiento con la mayor de las humildades y intentando que el otro aprenda, no solamente intentando demostrarle que tú sabes mucho, sino intentando que el otro aprenda lo que tú consideras que es bueno para responder en la calle, o si no, las intervenciones van a ser un monólogo de uno con otro en el que yo le tengo que decir a todo el mundo lo que tiene que hacer según mi criterio. Yo prefiero que cada uno sea consciente, gaste el tiempo necesario en formar a cada uno de mis bomberos para que cada uno sepa intervenir en las situaciones correspondientes y que sepa tomar las decisiones adecuadas de acuerdo con el conocimiento que tiene, que no que se conviertan en robots que tienen que esperar mi orden para trabajar. Yo creo que eso sirve de poco, ¿no? Un incendio, ya que hablamos de incendio, un incendio que te haya marcado en esos 30 años de servicio, que recuerdes. Pues mira, sin haber estado en él, el de Almacenes Arias. Por todo lo que yo cuando ingresé sentí que les había dejado a mis compañeros más veteranos. Y una vez dentro, pues el Windsor, la impotencia de ver cómo aquello, por más esfuerzos que se hacían, primero porque tuvimos accidentes importantes, accidentes de compañeros muy allegados a mí, mi compañero José Antonio Gómez Milara, Miguel Ángel Martín Fuertes, que tuvieron accidentes y que se llevaron un buen susto. Y segundo, por la magnitud y la dimensión de la intervención que se nos fue de las manos, o se fue de las manos, o no sé, pero fue una impotencia con todos los medios que teníamos, con toda la preparación que teníamos, con toda la voluntad que se puso. Se hizo todo lo mejor posible, pero el edificio estaba destinado a lo que pasó.
fue un incendio que a mí me marcó porque además a partir de esa intervención se empezaron a hacer cosas importantes en mi servicio porque detectamos carencias. Afortunadamente se hicieron esos juicios críticos que son tan necesarios para todos después de las intervenciones, que afortunadamente se hicieron. A posteriori se sacaron conclusiones y se vio que realmente había que tener algo escrito, aunque, como dicen por ahí, el papel lo aguanta todo, pero si no tenemos el papel, pues malamente vamos a improvisar, ¿no? Y aquella intervención sí que de alguna manera puede ser la más grande que yo he acudido, sí, la más grande. La más penosa, pues quizás no, porque cuando ya salimos fuera, pues la intervención se limitó a echar agua desde fuera, pero he tenido yo intervenciones sobre todo como cabo, más penosas, en las que pues has tenido esos 20 minutos, media hora del inicio que te han dado un apretón físico importante, pero como intervención más grande y en cuanto a despliegue de medios y de organización, sin duda el Windsor. Y Montera yo detecté hace años cuando ingresé que había sido un antes y un después en Bomberos de Madrid. Pues para nosotros los Bomberos de Madrid el acto de descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma, nuestra patrona, supone un gran orgullo que los ciudadanos de Madrid confíen en nosotros su joya, la joya de la Iglesia, y para mí en particular, pues evidentemente después de 20 años que hace que lo bajé la primera vez, igualmente un orgullo y una satisfacción que mis compañeros hayan vuelto a contar y a confiar en mí para ello. Y nada, pues confiar que salga todo bien y darle las gracias al pueblo de Madrid por la actitud que está teniendo y a todos mis compañeros por el trabajo que han hecho durante esta situación de pandemia. Yo te agradezco, obviamente, la voluntad, la predisposición, el tiempo. Para ir finalizando, te quiero hacer una o dos preguntas más. Vi que realizaste el descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma, si no me equivoco. Sí. Por segunda vez seguí la nota, ¿sí?, de la televisión y vi que es algo muy importante. O sea, se elige un bombero para que se haga y es la segunda vez que vas vos a hacerlo y es como que cuando uno habla de Bomberos de Madrid, hoy Juan Carlos Campaña está muy presente, ¿no? O sea, está muy relacionado, ¿sí? Como decís vos, son 30 años, ¿no?, ahí adentro y has compartido un montón de cosas y la gente te respeta mucho. Pero bueno, eso en algún momento, obviamente, tiene un antes, tiene un inicio y tiene un final y te vas a retirar en algún momento de Bombero de Madrid. Y hay que estar preparado para eso y ser conscientes de eso. Y algún día vas a ver pasar el camión y los vas a ver llegar a una intervención. Cuando y no conoceré a ninguno. Además, ninguno conoce, yo no conoceré a ninguno, ni ninguno me conocerá a mí. Y entonces diremos, joder, esto se ha acabado. Y los vas a ver bajar y trabajar, ¿no?, en una intervención. ¿Y cómo te gustaría que en ese momento, cuando bajen del camión, que trabajen los Bomberos de Madrid cuando vos no estés ya dentro de la institución? ¿Qué te gustaría que siga siendo Bomberos de Madrid? Pues mira, es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, porque muchas veces me ha surgido la duda, cuando yo termine esto porque esto va a llegar, y yo veo un camión de bomberos, aparte de los lagrimones que se van a caer, ¿cómo me gustaría verles? Pues evidentemente organizados, disciplinados y con eficacia, efectividad y sobre todo con muchísima seguridad, porque es lo que hemos estado trabajando los últimos años y en lo que nos hemos estado esforzando muchísima gente en Bomberos de Madrid para que la seguridad sea una constante en nuestras intervenciones. No solo el saber hacer las cosas bien hechas, el dar la mejor respuesta, pero si no, sí que me gustaría verles con esas medidas de protección que muchas veces nos negamos a cumplir porque rompen la glamurosidad de nuestro trabajo, pero que
se conviertan en una rutina, que se conviertan en un verdadero hábito y sobre todo organizados. Organizados dentro de una estructura organizada, coherente y que nos garantice la mejor resolución para la intervención. No es algo que ahora no suceda, pero sí que se haga algo común, que se haga algo habitual y que no sea algo excepcional de alguna manera. Así sí me gustaría verles. Entonces sí que se me caerán las lágrimas diciendo, ahí están. De alegría, digamos. Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que la Hermandad de Bomberos es muy seguida y tiene mucha llegada en Latinoamérica, ¿no? Toda Latinoamérica nosotros estamos muy relacionados en lo que es la formación. Intentamos mejorar el servicio a través de la formación. Y siempre hemos visto a los bomberos españoles, una por el idioma que nos une, y otra por un montón de tradiciones y por inmigración y o sea, tenemos mucho de España, de Italia, en Argentina, en muchos lugares. Yo he recorrido toda Latinoamérica y no es raro entrar, por ejemplo, en México, algún pueblo, alguna ciudad, y tiene un montón de cosas españolas, y construcciones españolas, lo mismo en Argentina, en Buenos Aires. Y muchas veces los vemos como hermanos mayores, ¿no? Y tomamos los consejos que nos dan e intentamos aplicar eso en el día a día. No solo en bomberos, pero bueno, estamos hablando de lo referido a bomberos. Hace unos años atrás, bueno, se tomó un poco el ataque exterior ofensivo y se toman algunas cositas puntuales y es como lo que está de moda, ¿no? O sea, nos enteramos de algo y por ahí sin ponerlo en contexto. El otro día hablábamos con Roy del teléfono descompuesto, ¿no? Y a veces tengo miedo porque, ¿cómo decirlo? O sea, yo entiendo que la realidad, el contexto de un bombero español, incluso dentro de España, varía mucho. No es lo mismo ser bombero en Madrid que serlo en otro lugar y eso en todos lados. Y si bien puede funcionar, hay que ponerlo todo en contexto. La formación es todo una caja completa de un montón de cosas. No solo aplicar una técnica. Y a veces se trae una técnica y dice, bueno, esto es lo nuevo y lo que hay que aplicar, y se lo aplica en una realidad, en un contexto, con herramientas y realidades completamente diferentes. Y yo te iba a pedir que le dejes un mensaje a los bomberos latinoamericanos, ¿sí? Un consejo, una palabra para darles un norte, ¿no? Un consejo, que les digas algo que les sirva en su carrera como bomberos. Pero prefiero cambiar la pregunta y decirte, bueno, a ver, Juan Carlos Campaña, que es una persona que está relacionada a la formación, a la cual muchos de los bomberos latinoamericanos siguen y admiran en cuanto a la capacitación. ¿Qué consejo no, sino qué recomendarías en cuanto a la formación de los bomberos latinoamericanos? ¿Cómo debería ser la formación de los bomberos latinoamericanos? Me pones un compromiso, porque yo no sé si tengo capacidad moral como para dar este tipo de consejos, ¿no? Yo les aconsejaría que sobre todo trabajasen de corazón, que intentasen hacer todo lo posible para salir a la calle a dar esa mejor respuesta y sobre todo ir hacia la especialización. Son tantos los palos que tenemos que tocar a día de hoy que es muy difícil ser bueno en todos los palos. Entonces, yo caminaría hacia esa especialización, que en mi servicio es muy complicada, porque por la idiosincrasia del servicio, por la filosofía del servicio y por la organización que tenemos, pues es muy difícil tener especialistas en cada una de las materias, ¿no? Pero yo entiendo que sí, que ese debería ser el camino. Pero yo insistiría muchísimo, sí, en la capacitación técnica especializada, como te digo, pero sobre todo en la actitud. O sea, la actitud de un bombero tiene que dar ejemplo, tiene que ser ejemplo de humanidad, de humildad, de sentido común, de trabajo, de lealtad, de un montón de valores que quizás no son demasiado glamurosos en la sociedad actual,
pero que como bomberos yo creo que los tenemos que llevar como bandera, ¿no? O sea, no somos puros funcionarios o puros trabajadores rentados o no rentados, o somos personas que tenemos que dar un ejemplo a nuestra sociedad, un ejemplo de disciplina, un ejemplo de buen trabajo, un ejemplo de honestidad con nuestro trabajo, ¿no? Y a mí sí que me gustaría dejar ese pequeño granito de arena en mis compañeros de Latinoamérica y aquí de España igual, que la capacitación técnica en cuanto a conocimientos y habilidades es importantísima, todos lo sabemos, pero no podemos olvidar el factor de motivación, el factor humano que nos tiene que mover a todos para afrontar esas situaciones tan complicadas que tenemos en la calle, ¿no? Y empatizar con las personas a las que servimos y darles lo que a nosotros nos gustaría que nos diesen si nos encontrásemos en esas circunstancias. Yo con eso creo que sin tener la capacidad moral suficiente o pensar que tengo la capacidad moral suficiente como para dar este tipo de consejos, pero este es el consejo que me gustaría darles a mis hijos y que me siguiesen, que me hiciesen caso, ¿no? Pues bueno, el mismo consejo que me gustaría darles a mis hijos, me gustaría aportarle para mis compañeros de Latinoamérica y para mis compañeros de aquí de España. Bueno, Juan Carlos, yo te agradezco enormemente, realmente para mí ha sido realmente un placer y un orgullo poder hacerte esta entrevista. Igualmente, Tito, igualmente, totalmente. Para mí es un placer enorme y un orgullo y una responsabilidad de estar aquí delante con vosotros y que responder a tus preguntas y que realmente, escucha, que yo me considero un bomberito, ¿no? Un aspirante. No creo que... Sí es cierto que he tenido la oportunidad de acceder a determinada formación, a determinada información. Pues bueno, pues ahí está, para que yo la pueda compartir con todo el mundo que quiera recibirla. Muchísimas gracias, Tito, de verdad. No, Juan Carlos, yo agradecido y ojalá que se repita, que no sea la última vez. La verdad que para mí es un placer, aparte que creo que, como te digo, tu palabra vale mucho y no solo en esto, sino en la formación. Ojalá que podamos contar con vos en algo. Siempre te agradezco muchísimo. Ahora aprovecho para agradecerte también por los artículos que escribís hace años para la Hermandad de Bomberos, ya desde 2013, 2014 creo, y siempre has estado ahí. La verdad que uno mejor que el otro y tenés una capacidad de llegar con esos artículos muy, muy buenas, siempre son muy vistos. Y me alegro mucho. Y la verdad que ojalá que tengamos, Juan Carlos, campaña para muchos años más dentro de Bomberos de Madrid para poder seguir. Sí, va, te lo garantizo, te lo garantizo. Vamos a hacer todo lo posible. Bueno, Juan Carlos, te pido que sigamos en privado unos minutos más, pero bueno, vamos por finalizada la entrevista y gracias a todos los seguidores de la Hermandad de Bomberos que nos acompañan en estas entrevistas personales, donde intentamos llevar referentes y especialistas de la Hermandad de Bomberos para que los conozcan un poco más en profundidad. Muchísimas gracias a todos los que nos estáis escuchando y pues aquí tenéis a un humilde aspirante para que lo que os pueda ayudar. Woke up this morning, got yourself a gun. Mama always said you'd be there, chosen.